las religiones del mundo que siguen vivas surgieron durante la era axial, entre los años 800 y 300 a.C. Después llegaron el cristianismo y el islam, muy influidos por las creencias de aquellas primeras eras. Aunque todas las religiones se han adaptado a los cambios de un mundo seculizado que afecta a la vida de sus adeptos, ninguna de ellas puede considerarse moderna. No obstante, en los 2 últimos siglos han nacido nuevas tradiciones religiosas, algunas de ellas muy controvertidas, pero antes de detenernos en los retos de la religión en la época contemporánea, he aquí un resumen de las recientes incorporaciones. Hablaremos del bahaísmo, del rastafari, del mohonismo y pues a ver qué otra creencia se nos cruza en el camino. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Para los islamistas, Mahoma es el único profeta de Dios. Sin embargo, el islamismo chií aguarda la revelación de un nuevo imán entre los descendientes de Mahoma, que prosiga con la línea del liderazgo que se interrumpió a causa de las disputas internas del siglo X después de Cristo. En el mes de mayo de 1844, en Irán, uno de los pilares del islamismo chií, Sid Ali Mohammed, descendiente del profeta, se autoproclamó como el imán esperado. Se lo conoció como el Bab, que afirma ser un mensajero de Dios y haber venido a anunciar la llegada inminente de un nuevo profeta. En 1850, las autoridades iraníes lo ejecutaron. En 1852, unos seguidores de El Bab, que estaba en la cárcel, Mirza Hussain Ali, un noble de 35 años, contó cómo en su celda había tenido una visión de Dios que lo señalaba como el nuevo profeta. A partir de ahí, se bautizó como Bana Allah, gloria de Dios. Al cabo de un año salió de la cárcel y se exilió. Pasó un tiempo viviendo como emerita, pero atrajo un creciente número de conversos gracias a su ejemplo y a sus textos. Algunos de ellos eran musulmanes, pero la mayoría procedía de las comunidades judías y cristianas del Oriente Medio, donde vivió en el exilio Bana Allah. Su libro, Los 7 Valles, debe mucho a la tradición mística sufí. Pero además proclamaba un mensaje de tolerancia y respeto a todas las religiones, de reforma social y de justicia internacional, acorde con los tiempos modernos. Su recopilación más importante de textos, que es el Calif il-Aqdas, se realizó poco después de su muerte en 1892. El liderazgo de la fe Bahá'í lo heredaron primero los descendientes de Bana Allah, y más tarde lo asumió un consejo, la Casa Universal de Justicia. Shoghi Effendi, autoridad del badaísmo desde 1921 hasta 1957, resumió el mensaje de Bana Allah al mundo como sigue. Y dice así: la búsqueda independiente de la verdad, liberada de supersticiones o tradiciones, la unidad de la raza humana como principio y doctrina fundamental de la fe, la unidad básica de todas las religiones, la condena de todas las formas de prejuicio, ya sea religioso, racial, de clase o nacional, la armonía necesaria entre religión y ciencia, la igualdad de hombres y mujeres, las 2 alas que permitirán volar a la humanidad.
Los bahá'íes son misioneros entusiastas y han llevado el mensaje de Bana Allah por todo el mundo. En la actualidad, el bahá'ísmo cuenta con 7 millones de adeptos, aunque en Irán se sigue persiguiendo a esta fe porque el supuesto de que Mahoma no sea el único profeta se considera una blasfemia. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros, más que nada, para que les den me gusta, para que compartan, para que nos dejen sus mensajitos, para que hagan lo que ustedes quieran con nosotros. El chiste es que nos escuchen, que estén aquí y que nos dejen sus mensajes para que yo les pueda mandar un saludito, para que esté al pendiente de lo que estamos haciendo juntos. Nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Izun en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y nos pueden descargar en las diferentes plataformas de iVoox. Nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, como lo que es iVoox, Anchor, Breaker Audio, Google Podcast, Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en Speaker y creo que nada más. Pero bueno, si nos encuentran en alguna otra plataforma, también háganos saber, porque en ocasiones se replican este tipo de información que damos. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos para hablar de los Rastafari. Vamos a la pausa y regresamos, ¿vale? El Rastafari es un credo que se desarrolló en Jamaica en la década de 1930 y que hoy cuenta con 1 millón de seguidores aproximadamente. Sostiene que Haile Selassie, el emperador de Etiopía desde 1930 hasta 1975, era la reencarnación de Dios y que usaba sus poderes divinos para que los miembros de la comunidad afrocaribeña que viven exiliados en Occidente, la tierra de Babilonia, a causa de la colonización y el esclavismo, vuelvan a África, que es la tierra de Sión. Los rastafarianos creen que los africanos de color son la raza elegida. Las raíces del Rastafari se encuentran en la obra del activista de los años 30, Marcus Garvey, a quienes los Rastafari consideran un profeta. Rastafari se ha convertido en un movimiento espiritual específico basado en los textos del Antiguo Testamento de la Biblia y en la reencarnación, el uso ritual de la marihuana para incrementar la espiritualidad y la práctica de no cortarse el pelo y peinarlo con las características rastas. En Corea, en la década de 1950, Sun Myung-moon estableció la Iglesia de la Unificación, más conocida como Moonista, que actualmente cuenta con 1 millón de miembros en todo el mundo. Moon decía ser el seguidor de Jesús y sostenía que había estado en contacto con Confucio, con Buda y también con Jesucristo. El sistema de creencias de la Iglesia se basa tanto en el cristianismo como en las fes orientales y promulga la unidad de todas las religiones para crear un paraíso terrenal. Sun Myung-moon instó a los cristianos a reemplazar el símbolo de la cruz, porque recuerda el dolor, por el de la corona. Tanto el fundador de esta iglesia como sus ceremonias de bendición, que algunos describen como bodas masivas de parejas asistidas por Moon, siguen resultando un tanto controvertidas. En 1982 fue condenado por evasión de impuestos en Estados Unidos. Tanto fue así, imagínense.
Quien ama a su propio país no tiene ninguna razón para sentirse orgulloso de sí mismo, sino solo quien ama a todo el mundo. La tierra es solo un país y la humanidad su ciudadanía. Bana Alá. El emperador etíope Haile Selassie nunca habló públicamente sobre la creencia Rastafari según la cual él era una reencarnación de Dios. Se recluyó en Shashamane, a 322 kilómetros al sur de la capital etíope, Addis Abeba, donde reagrupó a los rastafarianos que acudían a través de los mares, y en abril de 1966, cuando visitó Jamaica, lo recibieron las enormes masas de población. Esta fecha, el 26 de abril, se estableció como la fiesta de Grounethion. Aún así, Haile Selassie era también la máxima autoridad de la antigua Iglesia Ortodoxa y rezaba habitualmente en sus templos. Su método político consistió en establecer alianzas con Occidente, una política que los rastafarianos miraban con un tanto de desdén. Fue derrocado en un golpe de estado en el año de 1974 y murió en extrañas circunstancias un año después, mientras estaba arrestado. Algunos rastafarianos creen que sigue vivo y que está escondido en alguna parte. Puedo entender por qué los cristianos nos llaman herejes, pero lo importante es a quién consideraría a Dios hereje. Desde el punto de vista divino, mi revelación es exactamente ortodoxa. Sun Myung Moon. Sun Myung Moon nació en 1920 en la Corea ocupada por los japoneses. Se crió en el confucianismo, pero a los 10 años se convirtió al cristianismo y se unió a los presbiterianos. Sostiene que a los 16 años se le apareció Jesús, quien le indicó cómo complementar el trabajo inacabado de establecer el reino de Dios en la tierra. Sus primeros años como predicador le valieron la cárcel en la actual Corea del Norte. En 1950, las tropas de Estados Unidos lo liberaron y en 1954 fundó la Iglesia de la Unificación. Todos estos acontecimientos tuvieron como telón de fondo la Guerra de Corea, un combate entre el norte del país comunista y el sur apoyado por los occidentales. En 1958, Moon envió a los primeros misioneros a Japón y al cabo de un año a América. Hacia 1975, su iglesia se había implantado en 120 países. Hagamos un pequeño recuento de hechos. En 1852, como ya les dije, Bana Alá se proclama profeta de Dios. En la década de 1930 surgen los Rastafari en Jamaica. En la década de 1950 fue el nacimiento de la Iglesia de la Unificación. Me gustaría mucho que nos dejaran sus comentarios sobre estas creencias, estos credos que se presentaron el día de hoy, lo que fue el moonismo, el Rastafari y el bajaísmo, para que complementemos un poquito sobre esto, porque como hay poquita información, son creencias del New Age, por decirlo de algún modo, y poca información hay, me gustaría que ustedes nos complementaran en los comentarios, que nos dejaran ahí sus pláticas de lo que saben. Y pues nada, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que se toman el tiempo para descargarnos. Espero que se encuentren muy bien, siendo hoy ya finales de mes, 26 de abril del año del Señor 2022.